Ya en los años 70, dos jóvenes formados en el MRL y luego comunistas, Francisco Gárnica y Ricardo Torres, se internaron en las montañas del municipio de Palmira y llegaron hasta las de Buga, Ginebra y Guacarí, promoviendo luchas y organizaciones agrarias entre los pequeños y miserables finqueros rurales, al tiempo que establecían contacto con Arcadio Ruiz Cenizas y Asnoraldo Betancur Balín, guerrilleros liberales cercanos al MRL y luego al MOEC, a quienes aspiraban convertir al comunismo por recomendación de Roberto González Pedro Brincos. A estos jóvenes se uniría poco después Carlos Alberto Morales, inquietos bugueños como Camilo Millán, Ramón Quintero, Gustavo Paredes y Darío Herrera, junto a otros activistas del casco urbano, entre los cuales podrían mencionarse a alguien conocido como el Negro Martínez y Hernán Ríos Azcárate. Oscilaban entre la línea comunista, el ala radical del MRL o el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, MOEC. Mención aparte merece, por cierto, la presencia del MOEC en Buga y el Valle. El 20 de julio de 1960 realizó su primer Congreso Nacional en Cali y se constituyó ahí el Comando Nacional, convirtiendo esta ciudad en el epicentro de su quehacer político y conspirativo. Poco antes de ello, su dirigente Antonio Larrota había estado en Cuba y en entrevistas con Ernesto Che Guevara había discutido las posibilidades de su presencia en Colombia para impulsar la lucha armada. Guevara, al parecer, le pidió la descripción de la zona dispuesta, la certeza de trabajo de base existente entre campesinos y obreros, y una experiencia mínima en la acción guerrillera por parte de quienes se involucrarán en la organización. El MOEC discutió la situación en el Congreso, en donde se observaron dos tendencias. La primera, partidaria de iniciar cuanto antes las acciones insurgentes, estaba conformada por antiguos guerrilleros liberales como Eduardo Franco y Roberto González, y los jóvenes que con la Rota habían protagonizado las jornadas de protesta en Bogotá, entre quienes se encontraban Eduardo Aristizábal, Gustavo Soto y Álvaro Santofimio. La segunda, en donde predominaban antiguos miembros expulsados del Partido Comunista como Raúl y Yolanda Alameda, después de Antonio Pinzón, piloto y ex capitán del ejército, consideraba necesaria la construcción primero de una fuerza política nacional consistente para garantizar la organización y fortaleza de sus acciones. En el fondo, la discusión ofrecía una sencilla disyuntiva: una organización política que cree condiciones para el desarrollo de la lucha armada o un foco guerrillero que las precipite camino a la insurrección. Francisco Mosquera, fundador después del MOIR, creía en oposición a ambas tendencias que en el MOEC debía romper con la lucha armada. El Congreso decidió el viaje de un miembro de cada tendencia a Cuba para reunirse con el Che y aprobó, entre otros aspectos, un plan de actividades concretas para el Valle, entre las cuales figuraba la estabilización del comité regional con compañeros del puerto, de Buga y Sevilla, así como reuniones semanales regulares, construir comandos en las principales ciudades y reorganizar cerca de 70 núcleos existentes en Cali. Luego del Congreso, se desplazaron a Cuba Antonio Larrota y Raúl Alameda. El MOEC era bien recibido en la isla en virtud del apoyo solidario brindado a la revolución antes de su triunfo, y se les escuchó con atención. La derrota planteó la zona de
Tacuello en Cauca como base para la creación del foco guerrillero, pero Alameda contradijo la selección y el argumento que la organización no estaba preparada para dar el paso. Los cubanos entonces no se comprometieron en concreto, aunque anunciaron su disposición para el respaldo en caso de que se iniciara un levantamiento armado. Tras su regreso al país, aunque sin la aprobación del Comando Nacional, la Rota se desplazó al área de Tacuello junto a Efraín García y Gustavo Soto, intentando reclutar a guerrilleros liberales para abrir fuego a nombre del MOS. Sus dos acompañantes abandonaron la montaña por diversas circunstancias, pero la Rota continuó con su propósito poco después solitario. Fue asesinado en mayo de 1961 por el bandolero Aguililla, a quien pretendía ganar para su causa, pero quien en realidad trabajaba para el ejército, pagado por un coronel adscrito al batallón de infantería Junín. El dolor por la muerte de la Rota generó una respuesta en Buga que, sin embargo, se ha perdido para el recuerdo en su crudeza con el paso del tiempo. Gustavo Netz, de padre alemán y madre polaca, militante del MOS, pero infiltrado en el batallón Palacé como talabartero, ingresó a sus instalaciones para la celebración de Navidad el domingo 24 de abril de 1961. El comando había dispuesto la exhibición de juegos pirotécnicos y centenares de personas, familiares de oficiales y suboficiales o amigos de los militares, presenciaban el espectáculo en la plaza de armas. A eso de las 9:40 de la noche, Netz activó potente explosivo con metralla que produjo una masacre horrenda y su misma muerte. El espectador ofreció su primer balance de 45 muertos y 120 heridos y declaró tal como la Navidad más trágica de la historia de Colombia. El diario Occidente estableció el 51 los fallecidos y anunció drásticas medidas por parte del gobierno nacional contra los autores. Según El País, el genocidio obedecía a un plan terrorista y el propio victimario había sido víctima por su inexperiencia en la manipulación de estos explosivos. Entre las personas inmoladas se encontraba el capitán Antonio María Mojica, un suboficial, varios soldados y civiles allegados al batallón, incluyendo decenas de mujeres y niños. Según se dijo, el objetivo de Netz no eran los civiles. Marchaba camino al casino de oficiales cuando inesperadamente se le activó la carga. Antes del año nuevo, las casas de los comunistas y sospechosos de pertenecer al MOS fueron allanadas en Buga, Palmira y Cali. Varias personas fueron detenidas, pero otras por casualidad o huida no fueron halladas en sus moradas. Algunos militantes comunistas atemorizados se trasladaron al Cauca y emprendieron camino hacia Río Chiquito, en donde recibieron una pequeña parcela para desmontar y cultivar. La furia de los aparatos de seguridad del Estado y particularmente del ejército se expresó sin sujeciones. El 26 de agosto de 1962, tropas del batallón Codazzi asaltaron una casa comunal campesina en la vereda de Puente Rojo, municipio de Ginebra. La Federación de Trabajadores del Valle y la Liga Campesina del lugar, ambas con influencia comunista, habían convocado un festival para la recaudación de fondos sin medir palabras, sin pedir documentos. Los militares dispararon contra cerca de 20 asistentes, al tiempo que gritaban "ríndanse". 11 personas resultaron muertas, entre ellas Carlos Julio Arboleda y otros trabajadores, miembros o simpatizantes del Partido Comunista. Fueron detenidas 43 personas
y conducidas a la tercera brigada de Cali, incluyendo 13 mujeres y 5 niños sin indagación alguna. Los hombres permanecieron cerca de 4 meses en prisión hasta que un juez de Palmira los dejó en libertad, reconociendo la ilegalidad del arresto bajo el principio universal de las habeas corpus. El Tiempo publicó la noticia como un triunfo del ejército, abatida cuadrilla de bandoleros en el valle. Guillermo León Valencia recién se había posesionado y ya se hablaba de 11 bandoleros muertos, entre 3 heridos y 43 detenidos durante un combate con fuerzas combinadas del ejército y la policía. Las fuerzas del orden obtuvieron una gran victoria sobre los violentos. Según se dijo, se estaba tras las pistas del capitán Ceniza. Las operaciones del ejército y la policía se extendieron por la cordillera central desde el Toribio en Cauca hasta Génova en Quindío. La infiltración que el mismo MOS detectó en su Congreso de Cali permitió a la inteligencia militar conocer los planes insurgentes. Con la probable colaboración cubana, muchos labriegos huyeron a Río Chiquito o se desplazaron hasta el Líbano, Tolima, mientras otros descendieron a las ciudades del valle para buscar refugio. ¿Quién era Arcadio Ruiz? El capitán Ceniza que el ejército afirmaba combatir en las goteras de Buga. De origen sumamente humilde, Ruiz perdió a su padre a manos de bandas conservadoras y estuvo preso en Buga tras asesinar en 1956 a un hombre que años atrás lo había golpeado por ser liberal. De la cárcel huyó y se convirtió en un guerrillero liberal. Atacó la vereda de Moralia en Tuluá, pero fue luego herido y detenido en el cárcel de Villanueva, en Cali. Ahí entró en contacto con el MRL a través de Raúl Orejuela Bueno, quien lo atendió como médico y se relacionó con jóvenes que después formarían parte del MOS, conducido a Palmira para una diligencia judicial. Fue rescatado a sangre y fuego en junio de 1961 por la participación de hombres de su cuadrilla y ayudados por el MOS a instalaciones de Pedro Brinco. Su periplo en adelante presentó repetidos combates con fuerzas del batallón Palacé de Buga en la cordillera central. Sus hombres se dieron a la tarea de hostigar y perseguir a los inspectores de policía rurales de ascendencia conservadora entre los municipios de Palmira, Buga y Tuluá, asaltando también varias veredas de la zona. Los campesinos liberales llegaron a considerarlo su protector y acudían a él para resolver asuntos con las autoridades. Arcadio Ruiz había sido invitado en efecto al festival de Puente Rojo, pero no quiso presentarse. Sin embargo, algunos de sus hombres bajaron, encontraron a un sargento del ejército emboscado y lo ultimaron. Eso, sin lugar a dudas, originó la injustificada arremetida militar en contra de los civiles que departían alegremente en la casa campesina. Como respuesta a la masacre, Ruiz atacó días después el puesto de policía ubicado en la vereda de Juntas, municipio de Buga, y dio muerte a sus 3 agentes. Con similar resultado, asaltó la vereda de Andes en el Cerrito el 2 de enero de 1963 y se desplazó luego al sector de Piedritas en las montañas de Tuluá, en donde emboscó una patrulla militar del batallón Palacé, dejando 5 soldados muertos. Su accionar terminó cuando, el 19 de mayo de 1963, una avanzada de exguerrilleros liberales patrocinada por el batallón Codazzi le dio muerte en las montañas de Buga. Francisco Garnica, Ricardo Torres y Carlos Alberto Morales, quienes en 1964 habían sido expulsados del Partido Comunista y pretendían crear un nuevo partido marxista
leninista con Pedro Vázquez Rendón. Se dieron a la tarea de volver a las montañas para reconstruir la organización del capitán Cenizas, quien al momento de su muerte había informado de 60 hombres armados a su cargo. Los 3 jóvenes fueron sorprendidos en la vereda de Santa Rosa de Tapias, del municipio de Buga, lindante con Guacarí, por el inspector de policía Moisés González, conducidos al corregimiento de Sonso, puestos a órdenes de las autoridades de Buga y trasladados al comando de la Tercera Brigada de 9 de diciembre de 1965. Sus cuerpos aparecieron en la morgue de Cali el día 15 del mismo mes, torturados, sin ojos, con las partes genitales quemadas, con el pelo arrancado, golpeados sin clemencia y muertos a bala. Según el denuncio, su abogado Elías Salazar García, sus contactos en la montaña se fugaron hacia Las Hermosas y cruzaron para el Tolima, en donde encontraron a Jaime Guaracas y se unieron a las recién fundadas FARC. Jesús María Alzate, un militante comunista bugueño que en contacto con Vázquez Rendón se internó en Las Hermosas y caminó hasta Río Chiquito para dialogar con Marulanda y Guaracas sobre los hombres del capitán Cenizas y definir la colaboración entre las FARC y el naciente Ejército Popular de Liberación EPL. No regresó jamás. Según la dirección del recién creado partido ML, habría sido fusilado por las FARC. Descontento con este hecho, solo un hombre del capitán Cenizas abandonó las filas de las FARC y, detenido en la cárcel de Buga, buscó contacto con los amigos de Guernica. Se llamaba Roberto Conde, asesinado por el ELN cuando quiso dejar también sus filas en los años 80.